El arte, como la conocemos hoy en día, comienza a alcanzar su propia autonomía en el siglo XIX. Desde la Edad Media hasta la Ilustración, el ser artístico no iba de la mano de la voluntad interna del artista, sino que estaba ligado a los círculos de poder que retenía y ostentaban la cultura casi en todos sus ámbitos. Privaba más el significado de la obra que la sensibilidad del autor a la hora de plasmarla. Por ejemplo, era más importante que una pintura o una escultura enviase un mensaje religioso, ensalzara la figura de un rey o un noble o recordara la moraleja de un pasaje mitológico que la propia intención del artista y su mundo subjetivo a la hora de elaborarla. De hecho, hasta el Renacimiento no se relacionaba fácilmente la obra con el artista porque estos no solían firmarla. Es recién en el siglo XIX donde se empiezan a superar estas barreras. El artista, consciente de sí mismo, comienza a plantearse términos como la democratización del gusto, que supone la consideración como obras de artes a producciones que quizás no encajen en el gusto preestablecido, preponderando que el producto artístico venía dado por la motivación personal y espontánea del artista, que impulsado por su genio interior plasmaban su mundo interno en las obras que creaban, alejándose de esta forma del academicismo, una corriente artística que se desarrolló principalmente en Francia a lo largo del siglo XIX y que responde a las instrucciones de la Academia de Bellas Artes de París y al gusto medio burgués, como herencia del clasicismo y resultando una mediación entre las bases del neoclasismo y el romanticismo. El academicismo huye asimismo de la realidad naturalista, es decir, de los aspectos más desagradables de la realidad, acercándose a una idealización de esta. A mediados del siglo XIX, el academicismo había impactado tan profundamente en los círculos culturales que se convirtió en el modelo arquetípico por el cual una producción era valorada o no como obra de arte, y basaba sus criterios en los postulados clásicos de armonía, simetría y proporción, promulgados fuertemente por la Academia de Bellas Artes Francesas, creada en 1816. Siendo los llamados salones de París donde se determinaba si estas obras cumplían o no con ese conjunto de amalgamas de reglas estructuradas y prácticamente estancas, limitando además la temática básicamente a los siglos mitológicos y a la iconografía cristiana, así como también los materiales para componer la obra, siendo el óleo el más tradicional, y llegando a rechazar un promedio de 3.000 obras en cada exposición. De esta forma, los primeros movimientos vanguardistas surgen a raíz de grupos de rechazados, marginados y apartados, que organizaron sus propios salones con el fin de que sus obras pudieran ser expuestas al público. Estas pequeñas exposiciones fueron aclamadas por muchos y totalmente rechazadas por otros, que formaban la mayoría social cuyos gustos se relacionaban más con el arquetipo academicista pertenecientes a la burguesía dominante, cumpliendo así 3 categorías típicas de un movimiento vanguardista, siendo la primera de estas la reacción. Todo movimiento de vanguardia surge como un intento de lucha, de respuesta ante un paradigma o conjunto de paradigmas previamente establecidos de lo que los artistas intentan despegarse, para formar un nuevo cosmo artístico. Esto se da gracias a la segunda característica de cualquier vanguardia, la élite. Estos son hijos de un contexto social que determina su afán de reacción contra el orden establecido, ya que ésta nace gracias a un grupo minoritario, selecto y exclusivo, reaccionario normalmente con uno o varios líderes precursores. En el caso del impresionismo se encuentran más precisamente Mary Cassatt, Eva González, Catherine Madox-Brown, Berthet Morrison, Alberto Valenzuela Llanos, Claudette Monet y Eduardo Manet, entre otros, creando de esta forma un dualismo entre tradición y modernidad, lo que vendría a ser la tercera característica de las vanguardias artísticas. Más precisamente, en el impresionismo, las importantes evoluciones científicas y técnicas del siglo XIX permitieron la creación de nuevos pigmentos con los cuales los pintores darían nuevos colores a sus pinturas, consiguiendo una pureza y saturación del color hasta entonces impensable. A partir del uso de los colores puros o saturados, los artistas dieron lugar a la ley del contraste cromático, es decir, todo color es relativo a los colores que lo rodean, y la ley de colores complementarios, enriqueciendo el uso de colores puros bajo contraste, generalmente fríos y cálidos. Las sombras pasaron de estar compuestas por colores oscuros a estar compuestas por colores complementarios, que a la vez creaban ilusión de profundidad, siendo la característica principal de este movimiento el uso de complementarios, de la luz a la sombra y en un mismo valor. Esto se denomina modulado del color. Este nuevo uso del color genera formas no tan precisamente delimitadas como los estilos anteriores. Así, las formas se diluyen, se mezclan o se separan de forma imprecisa dependiendo a la luz que estén sometidas, dando lugar a esa impresión que le da nombre al movimiento.
De esta forma se produce un desencuentro, quizás el primero entre los gustos establecidos de una mayoría y una minoría reaccionaria, dando lugar a un movimiento lo suficientemente profundo, lo suficientemente impactante para dar lugar a una disrupción, a un quiebre, a una vanguardia.